Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 281. Se contaba que nuestro fiscal temblaba ante el encuentro con Fetiukovic, que eran viejos amigos ya desde San Petersburgo, desde el inicio de sus carreras, que nuestro orgulloso Hippolyt Kirillovich, que se había sentido permanentemente maltratado por alguien desde San Petersburgo, debido a que su talento no había sido debidamente apreciado. Había recobrado el ánimo con el caso de los Karamazov e incluso soñaba con dar un nuevo impulso con ese motivo a su languideciente trayectoria. Y lo único que lo asustaba era Fetiukovic. Pero en lo tocante a tales temores, las opiniones no eran del todo justas. Nuestro fiscal no era de los que se achican ante el peligro. Al contrario, era de aquellos cuyo amor propio crece y cobra alas a medida que aumenta el riesgo. En general, hay que señalar que nuestro fiscal era demasiado impulsivo y enfermizamente susceptible. En algún caso se había dejado el alma y había actuado como si de la sentencia dependiera todo su destino y toda su fortuna. En el mundo judicial se había reído un tanto de él, pues gracias a esa cualidad nuestro fiscal se había granjeado cierta fama. Una fama que distaba de ser universal, pero que era bastante mayor de lo que cabría suponer en vista de su modesto puesto en nuestro juzgado. Se reían sobre todo de su pasión por la psicología. En mi opinión estaban equivocados. Nuestro fiscal, como hombre y como carácter, era bastante más serio de lo que muchos pensaban, me parece. El caso es que este hombre enfermizo no había sabido hacerse respetar desde los primeros pasos de su carrera, y así había seguido toda su vida. En cuanto al presidente del tribunal, solo puede decirse de él que era un hombre culto, humano, con un conocimiento práctico de su oficio y de ideas modernas. Tenía bastante amor propio, pero no se preocupaba por su carrera. El objetivo principal de su vida era ser un hombre avanzado. Por lo demás, tenía contactos y fortuna. Contemplaba el caso de los Karamazov, como se vería después, con bastante pasión, pero solo en un sentido genérico. Le interesaba el fenómeno o su clasificación y su interpretación como un producto de nuestros principios sociales, como una característica del elemento ruso, etcétera, etcétera. Pero se refería con bastante indiferencia y abstracción al carácter personal del caso, a su tragedia, al igual que a la personalidad de los implicados, empezando por el acusado, como probablemente debía ser. Mucho antes de que hiciera su aparición al tribunal, la sala estaba ya abarrotada. Era la mejor sala del juicio, espaciosa, alta, con buena sonoridad. A la derecha de los miembros del tribunal, situados en un estrado, se habían dispuesto una mesa y dos hileras de sillas para el jurado. A la izquierda estaba el banquillo del acusado y de su abogado. En el centro de la sala, cerca del tribunal, había una mesa con las pruebas materiales, donde se veían la bata de seda blanca ensangrentada de Fyodor Pavlovich y la ominosa mano de mortero de cobre con la que se había cometido el presunto asesinato. La camisa de Mitya, con la manga manchada de sangre, su levita llena también de manchas de sangre en la parte de atrás, y a la altura del bolsillo en el que había guardado el pañuelo ensangrentado. El propio pañuelo, todo rígido por la sangre y ya completamente amarillento. La pistola que Mitya había cargado en casa de Perjotín con ánimo de suicidarse y que le había quitado a escondidas Trifón Borisovich en Mokroe. El sobre con la inscripción donde se había preparado los 3.000 rublos para Grushenka.
y la fina cinta rosa que lo ataba, y muchos otros objetos que ya no recuerdo, a cierta distancia hacia el fondo de la sala. Empezaban los asientos del público, pero adelante de la balaustrada había varias sillas. Para aquellos testigos que, habiendo ya prestado testimonio, se iban a quedar en la sala. A las 10 entró el tribunal, formado por el presidente, otro miembro y un juez de paz honorario. Naturalmente, el fiscal apareció enseguida. El presidente era un hombre robusto, rechoncho, de estatura inferior a la media, con cara hemorroidal de unos 50 años, cabello moreno con canas, muy corto, con una banda roja y ya no recuerdo de qué orden. En cuanto al fiscal, me dio la impresión a mí y a todo el mundo de que estaba un poco pálido, casi con la cara verde. Por la razón que fuera, parecía haber adelgazado repentinamente. Puede que en una sola noche, porque yo lo había visto 2 días antes con aspecto bien distinto. El presidente empezó preguntando al secretario judicial si estaban presentes todos los miembros del jurado. Veo, no obstante, que no puedo continuar así, aunque solo sea porque hubo muchas cosas que no oí bien. De otras hice caso omiso, otras las he olvidado, pero sobre todo porque, como ya había dicho antes, literalmente me faltaría tiempo y espacio para recordar todo lo que se dijo y todo lo que ocurrió. Solo sé que ninguna de las dos partes, es decir, el abogado defensor y el fiscal, recusó a muchos miembros del jurado. Pero sí recuerdo que entre los 12 miembros del jurado había 4 que eran funcionarios locales, 2 mercaderes, 6 campesinos y menestrales de la ciudad. Recuerdo que mucho antes del juicio había gente, sobre todo damas, que ya se preguntaban con cierto estupor: ¿será posible que un asunto tan sutil, complejo y psicológico vaya a someterse a la fatídica decisión de unos funcionarios y más aún de unos campesinos? ¿Qué puede entender de todo esto un funcionario de esos? Y ya no digamos un campesino. En efecto, los 4 funcionarios que formaban parte del jurado era gente mediocre, de bajo rango y pelo gris. Solo uno de ellos era un poco más joven, escasamente conocidos en nuestra sociedad, que vegetaban con un modesto salario y que probablemente tenía mujeres mayores de esas, por tanto que no hay dónde mostrarlas, y un montón de hijos, puede que incluso descalzos, que en el mejor de los casos en su tiempo libre se divertían jugando por ahí a las cartas y que naturalmente no habían leído un libro en su vida. Aunque los 2 mercaderes tenían un aire grave, estaban extrañamente silenciosos e inmóviles. Uno de ellos se había afeitado la barba y vestía a la alemana, el otro de barba canosa. Llevaba al cuello una medalla en cinta roja. De los menestrales y campesinos no hay nada que decir. Los menestrales de Skot-Prigonievsk son casi iguales que los campesinos, incluso trabajan la tierra. 2 de ellos también vestían a la alemana, y quizá por eso tenían una apariencia más sucia y miserable que los otros 4. De modo que, en efecto, cabía pensar, como pensé yo mismo, sin ir más lejos en cuanto los vi, ¿qué podrá comprender esa gente de todo este asunto? Sin embargo, sus semblantes producían una impresión extrañamente imponente y casi amenazante. Estaban serios y con el ceño fruncido. Por fin, el presidente anunció el comienzo de la audiencia.